iniciativa que jóvenes empresarios ponen en marcha y que marcan un sendero, una guía para superar la crisis. Una iniciativa, en este caso, muy internacional. No sé si tendrá éxito, nosotros estamos esperando la pastilla, pero a lo mejor si tomando café se arregla, ¿no? A mí me da igual, que sabe vivo. La idea mía es con las sacarinas ahora, ¿no? Le pones en las sacarinas y, oye, te tomas esto y aprendes inglés, no va a ser tan fácil. Pero ellos han ideado una historia bueno, que se viene haciendo en algunos otros lugares también, llega a Murcia, se llama English Café y es una manera de aprender inglés, pues casi como un rato de ocio, ¿no? Y digo casi porque algo habrá que estudiar, si no, no hay manera. Y hacerlo pues en una conversación directa con un nativo, etcétera, ¿no? La idea depende de Álvaro Pintado y de Alfredo Benito, que es quien nos acompaña esta tarde, que además de emprendedor es periodista y al que conocemos afortunadamente hace ya bastante tiempo. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha sido esto de traer English Café hasta Murcia? Bueno, porque hacía falta. Eso es lo primero, ¿no? Yo creo que las cosas, para los que no somos advenedizos en esto del emprendimiento, yo creo que uno solo se arriesga a meterse en una aventura de este tipo si está, entre comillas, convencido de que hay una cierta necesidad, ¿no? de que eso llegue a Murcia. Como esbozabas antes, Jacinto, es una historia que no nace en Murcia, que nace en Madrid hace un par de años y que, bueno, por azares del destino, me topo con ella en Madrid en una feria de startups que se llama Think Hour, que se hace en el Matadero de Madrid, y realmente me llamó mucho la atención en ese momento como posible usuario. Pero bueno, como la vida va dando vueltas, de usuario pasé a impulsor de la iniciativa con mi socio Álvaro Pintado, al que le doy la enhorabuena desde aquí porque acaba de ser padre. Y eso, por eso no está aquí. Por supuesto, para un emprendedor siempre es importante que vaya creciendo el público potencial. Otra boca que alimentar. Bueno, exactamente, y sabe que tiene que ganar más ahora. Bueno, ¿y el entorno de un café es el adecuado, el idóneo para aprender un idioma? Pues pensamos que sí. Pensamos que sí, además es una idea que nace de la experiencia. Nace de la experiencia de, bueno, pues de una chica con un cierto nivel de inglés, pero que después de, yo creo que además la historia que voy a contar le va a sonar muy parecida, muy familiar a mucha gente. Después de miles de academias, de montones de métodos de todo tipo, algunos supuestamente vendibles como muy fáciles, pues sobre todo en la parte oral, en la parte de comunicación, que es para lo que uno en definitiva muchas veces utiliza la lengua, pues no había avance. Y ella se dio cuenta de que en un café, que es el lugar donde solemos conversar, donde todo es la conversación fluye de la manera más natural, pues es el entorno donde, bien arropado, como ahora os contaré, pues puede surgir esa espontaneidad, esa falta de nervios y ese entorno muy, entre comillas, familiar, para que uno se lance a hablar y para que, evidentemente, le enseñen cómo puede uno conseguir avanzar en esa fluidez que uno necesita para hablar inglés. Bueno, pues parece que puede serlo, aunque son grupos reducidos, me imagino. Bueno, cuéntanos un poco la mecánica, que hay una web que lo explica todo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo va? Esa es la clave, ¿no? Que no es un intercambio de idiomas. Siempre me pongo muy pesado con esto porque, aunque los intercambios de idiomas también tienen su lugar, obviamente, esto es una clase de inglés, por eso lo llamamos clase de inglés. Es decir, hay un profesor, que es un profesor nativo, que está allí para corregir, para dirigir la clase, para chequear. Y también, aunque todo está en torno a la conversación, para que aparezcan elementos de gramática, elementos de vocabulario y para que realmente haya una corrección. El plus que le falta al intercambio de idiomas es que nadie te corrige. Nadie tiene, quizá, entre comillas, la legitimidad o la autoridad lingüística para corregirte en un intercambio. Aquí sí, hay un profesor nativo que es el que te va a corregir y el que en esos grupos muy pequeñitos, porque lo que se busca es que en 2 horas semanales, que son las horas de clase, es una vez a la semana, 2 horas seguidas, uno se harte en el sentido positivo de hablar inglés. Es decir, no se pueda esconder con una clase en la multitud para, si le da vergüenza, no lanzarse a hablar inglés, sino que aquí en un grupo de máximo 5 personas, mínimo 2, estás obligado, entre comillas, a hablar inglés. Y lo bueno es que las vergüenzas se dejan a un lado, ¿eh? Eso sí que yo lo he comprobado personalmente y en las clases que ya hemos iniciado en febrero, que la gente se lanza. Yo creo que al estar en un grupo como mucho más íntimo, las vergüenzas se acaban pasando, ya acabas conociendo a los compañeros y yo creo que es una idea buenísima en ese sentido, ¿no? Que se crea un entorno como muy confortable, por eso lo del café, por eso lo del encanto, también cuidamos la estética, para que uno se lance a practicar el idioma, y eso sí, con una consumición incluida, porque también hay que, cuando uno habla mucho, ya sabéis que la boca se seca y eso hay que desmonta todo el proceso, el modelo tradicional de enseñanza del idioma, basado pues, sobre todo en el aprendizaje de la gramática, de las formas y expresiones ya definidas,
y aquí pues es un poco esa espontaneidad, verdaderamente un inglés de necesidad, digamos, ¿no? Yo creo que más que desmontarlo, lo complementa. Es decir, aquí yo puedo usar más un ejemplo de ello. Hay muchos compañeros míos que el año pasado acabamos sexto de la Escuela de Idiomas de Inglés y que hay gente con un nivel gramatical excelente. Incluso yo hablándolo con algunos de nuestros profesores nativos, mejor nivel gramatical que alguno de ellos, exagerando por supuesto, pero que cuando entramos en el terreno de la comunicación, del hablar, del saber usar la lengua, ahí entramos en un terreno peligroso. Hay gente con un nivel gramatical excelente, pero que ese salto a la fluidez se hace muy complicado. Y no hay un lugar es profeso para que eso, ni en la escuela de idioma, ya digo, gente que ha acabado sexto, que no puede seguir estudiando, a no ser que sea de manera individual, esa parte oral tiene que, de alguna manera, trabajarla de forma complementaria. Entonces, aquí conseguimos o pretendemos que mucha gente que pueda seguir estudiando por su parte y formándose, esa parte que es su talón de Aquiles de mucha gente, pues aquí intente corregirlo, porque eso está funcionando en otras ciudades, no estamos inventando nada. Y hay gente que consigue de tanto usar el lenguaje y de tanto, por lo menos durante 2 horas a la semana hablando inglés, pues que esa parte y esa fluidez vaya espontáneamente surgiendo. Esa es la historia, porque claro, la gramática no se puede dar en una clase de conversación, con lo cual te la tienes que traer de casa. Sí, pero si te das cuenta, Jacinto, hay mucha gente que probablemente usa su lengua madre y gramaticalmente a veces puede dar unas patadas al Sí. diccionario, a la gramática y vamos a quitarle probablemente. Ujú. Pero esa persona es capaz de comunicarse. Ya. Yo creo que los dos, no estoy diciendo en ningún momento que no haya que aprender gramática. Estoy diciendo que las dos vías son igual de importantes. Hay gente que es capaz de comunicarse en inglés y que a lo mejor sería o le costaría muchísimo escribir un texto correcto en inglés, pero sí se comunica. Y hay gente que gramaticalmente puede ser excelente, pero si fuera a cualquier lugar donde se utiliza el inglés, sería incapaz ni siquiera de pedir una cerveza. Ya. Ujú. Son dos cosas que son como dos carriles paralelos, los dos igual de importantes, pero bueno, al fin y al cabo son capacidades, competencias, como dice el marco de referencia de la Unión Europea. Y las competencias son muchas. Y la competencia oral es una de las más importantes y yo creo que es en la que más fracasamos los españoles y los murcianos, por supuesto. Ese ambiente real donde se desarrolla la conversación me imagino que también influye y a la hora de las necesidades de tirar del lenguaje que realmente te va a ser útil, no de las propuestas más arquetípicas o estereotipadas que te puedan dar los ejemplos gramaticales que estudias en otros ámbitos. Me imagino que eso también está ahí y supongo que el entorno será de gente del mismo nivel más o menos o jugáis a mezclar niveles para tirar de unos y de otros. No jugamos a eso porque, aunque ahora voy a corregirlo, porque dejamos que sea el propio alumno el que, por lo menos en el inicio, cuando se registra en la web y pone sus preferencias, elija cuál es el nivel que él cree tener en la competencia oral, que es muy distinta de la gramatical. Nos hemos encontrado con casos de gente que tiene el FIRST Certificate en su mano y que se ha querido meter en un nivel básico oral, porque veía que su competencia ahí era dramática. Cuando alguien de las personas que nos están oyendo tenga el FIRST y le hayan dado sus notas, verá que de las 5 competencias te las enseñan en una gráfica. Yo tengo muchos compañeros que tienen el FIRST, pero que la competencia oral está rodando una cosa que se llama borderline, que suena fatal. Cuando tu competencia oral está en el borderline, uno debería empezar a preocuparse. Entonces es el propio alumno el que elige su nivel, pero luego nuestros profesores son los que le van a sugerir, siempre sugerir, por supuesto, pues yo creo que tienes que subir un nivel o has sido demasiado optimista y tienes que bajar un nivel. Entonces hay 4 niveles, el nivel más básico, un nivel intermedio, un nivel cercano al avanzado y el nivel más alto en los que cada uno se inserta como quiere con esa corrección que os digo. ¿Cuáles son las pautas, las herramientas que se marcan en estas charlas, encuentros? ¿Hay una temática decidida? ¿Va surgiendo espontáneamente? Hay un poco de todo. Desde Madrid, porque hay como si dijéramos, un corpus que nos provee de materiales, se elige cada mes un topic del mes. Muchas de las clases giran en torno a esa materia. Este mes ha sido las entrevistas de trabajo. Pero además de eso, en 2 horas dejamos libertad al profesor para que introduzca otros elementos, a través de dinámicas que consiguen que uno hable inglés sin darse cuenta, como si estuviera jugando, y a través de materiales que ellos trabajen, en los que pueden aparecer otros elementos de la actualidad, y siempre se intenta que todo esté muy pegado al suelo y que sean cosas útiles también para el alumno, por supuesto, pero sí hay una estructura de clase, no es nada, bueno, vamos a empezar a hablar y al que se le vaya ocurriendo el tema que hable, sino que se intenta que haya, sin que parezca una clase demasiado planificada, que sí que haya una cierta dirección. Digo esto porque a veces hay algunos alumnos que se insertan en mitad del mes y simplemente abonan la segunda mitad del mes.
no hay ningún problema porque como no hay realmente un temario como tal, no hay ningún problema en que se inserten en ese Pero momento. vosotros detectáis al que se esconde en una esquina, al que está detrás de la columna. Entre 5 personas, imagínate si es fácil detectar al tímido del callado, y evidentemente el profesor tiene, entre comillas, la obligación de motivarle. No de obligarle, pero sí de motivarle a hablar. Y Esto eso... es como una charla de esto de los alcohólicos anónimos, ¿no? Que te esperas a que te arranque, ¿no? A ver. Pues es un buen ejemplo. Voy a proponérselo, ¿no? Ese famoso te queremos... No voy a decir ningún nombre para que nadie se sienta ofendido. Pero bueno. Vamos arriba, vamos arriba. Exactamente. ¿Sabes lo que pasa? Que me da la sensación de que termina habiendo un vínculo casi amistoso entre el grupo. Entonces, la cortedad pues va desapareciendo poco a poco, ¿no? Y vas entrando y ya te va dando un poco igual equivocarte delante de los compañeros / amigos, ¿no? Es uno de los pluses y, de hecho, una de las cosas que de la que siempre hablamos es de ese carácter social que tiene English Café. Social por varias cosas. Primero porque, como dices tú, Jacinto, se van creando pequeñas relaciones de amistad entre los alumnos en un grupo tan pequeño. También porque jugamos con la estética, es decir, no elegimos un café al azar, sino un lugar en el que uno se sienta a gusto, porque yo soy de los que piensa que la estética también alimenta el espíritu y cuando estás en un sitio agradable uno se siente mejor que si está en un sitio desagradable, pero ese componente social y de relajación de estar charlando en un café, como cuando uno va con sus amigos, sí consideramos que es un plus importante del proyecto. Te hemos llamado emprendedor, pero tú aquí has invertido poco. El café no es tuyo, le pagas al profesor cuando se produce la clase. Digamos que no he invertido mucho. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Lo suficiente, lo Eso suficiente. también es una característica del emprendedor. Lo suficiente. Espabilado. Realmente mucha gente ha tenido esa confusión, ¿no? English Café, oye, ¿y dónde está el café? Que voy a acercarme. Es lógico, ¿no? Pensar eso. Evidentemente, eso reduciría, por lo menos limitaría de una manera clara, la cantidad de alumnos a los que queremos acceder. Yo creo que es mucho mejor esa red realmente es una red con los cafés con los que tenemos convenio, en la que no hay un compromiso más que el compromiso verbal de reservarnos un sitio y de que ellos nos ayuden y nosotros les ayudamos a promocionarse. Y que no haya karaoke ni nada de esto, ¿no? Porque claro, si hay un ruido de fondo... Claro, intentamos buscar sitios donde se respete, obviamente. ¿Cuáles son? Ahora voy con ello. Se respete ese ambiente. Cuidado, no queremos un monasterio, porque luego si elegimos sitios muy silenciosos, si el alumno se va a Londres, por poner el ejemplo más claro, y se va a un café o a un pub y tiene que hablar con alguien y en el pub está la música puesta y no entiende y dirá, ¿cuál es el mundo real? Y el mundo real es que haya ruido. Vivimos en un mundo con ruido y hay que aprender. Seguro que mucha de la gente que nos está escuchando habrá tenido esa experiencia de estar en un café o en un pub intentando hablar inglés con alguien que le interesa. Y si ya es difícil en silencio, imaginaros con ruido. Pero sí buscamos que el ambiente evidentemente sea un ambiente que no interfiera demasiado en lo que es la clase en sí. Yendo a los cafés, ahora mismo tenemos 6 cafés, hemos intentado, que Murcia es una ciudad muy, muy abarcable, abarcar todas las zonas. La zona del barrio del Carmen tenemos el Café Felicidad, que es un café realmente muy bonito. En la zona norte un café que es un taller de bicis a la vez, que se llama Bike and Coffee, muy, muy interesante. Y el resto están en la Almendra Central, menos el Piccadilly Café que está aquí en Ronda Norte. Los demás están en la Almendra Central, el taller, que está muy cerquita de la calle Correos, Espacio Pático, que también está ahí en la calle Correos. Y acabamos de incorporar un nuevo café que se llama Sócola, que también está muy bien. Y me falta otro, Mi Salita, que está en la zona de Santa Eulalia. ¿Cuántos alumnos tienes ya? Pues este mes de febrero 45 alumnos hemos tenido. Vamos a ver si en marzo damos el impulso y desde aquí animo a la gente para que English Café siga creciendo y que ya no estemos a la cola de las estadísticas nacionales en hablar inglés. ¿Y cómo reclutas a los profesores? Bueno, pues eso es una labor, diría yo, de zapa. Es difícil. Es curioso porque sí que es cierto que en Murcia hay muchísimos británicos, muchísimos estadounidenses trabajando, estudiando y ambas cosas a la vez. Entonces, esa es un poco la cantera. Hay muchos lectores, mucha gente que está dando clases en colegios, en institutos de secundaria, pero que realmente su carga docente es lo suficientemente pequeña como para que esto sea un complemento para ellos. ¿Cuántos son ahora mismo? Ahora mismo tenemos 5 profesores. 5 profesores, norteamericanos y británicos, me imagino, Sí, ¿no? mitad tenemos. ¿Y puedes elegir por aquello de que dices, oye, entiendo menos el acento norteamericano? Pues hemos tenido un caso en el que sí que esa persona nos pidió expresamente que fuera estadounidense porque el año próximo se marcha a Estados Unidos durante un año por un tema profesional y prefería acostumbrarse a ese acento. En esto va en gustos, ¿eh? Hay gente que prefiere el idioma americano porque les parece más sencillo.
Yo personalmente es al revés. Me parece que el británico, al ser mucho más correcto, muchas veces se entiende mejor. Se entiende mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, otra cosa que nos llama la atención. Hay posibilidad, porque hablamos siempre de grupos de 5, pero, por ejemplo, esta persona se va, ¿no? O alguien tiene una entrevista de trabajo dentro de 3 meses y se quiere poner al día. ¿Hay posibilidad de hacer esto de manera individual, de manera particular con un profesor? Sí, también tenemos esa opción, one-to-one, un profesor y solito para ti. Como acabamos de empezar, sí que hay muchos más elementos que vamos a ir introduciendo. Por ejemplo, cursos intensivos. El ejemplo que he puesto, alguien se necesita marchar al extranjero por un tema profesional y necesita acelerar porque sí que tiene la base del inglés, pero hace tiempo que no lo utiliza, pues en vez de 8 horas tenemos un intensivo de 16 horas, es decir, 4 horas semanales, en el que vas a usar la lengua mucho más. También, como dices tú, clases individuales para potenciar eso y que con un profesor solo pues avances mucho más. Tenemos ideas que irán surgiendo poco a poco. Queremos también poner una tarifa especial para desempleados, porque en los tiempos que corren es absolutamente fundamental. Y bueno, según vaya creciendo el proyecto, también irán apareciendo todas esas ideas paulatinamente. ¿Cuáles serían las expectativas que te has marcado en torno al proyecto? Bueno, pues las expectativas es seguir creciendo en la región, porque nuestro acuerdo no se ciñe solo a la ciudad de Murcia, también queremos aparecer en breve en Molina de Segura, en Alcantarilla y en algún otro lugar más de la región. Y tenemos una opción sobre Cartagena. Nos llegan muchísimas peticiones a través de Facebook de cuándo vais a llegar a Cartagena, así que bueno, pues ahí estamos, en intentar crecer de manera lenta, pero bueno, con ese pulso firme. ¿Y qué dicen, por cierto, tus competidores, las academias de inglés de toda la vida? Pues de momento no me han dicho nada. Así ¿No te conocerán? ¿No te habrás presentado? Así que yo creo que hay hueco para todo el mundo. Sí que es curioso y sí que es una circunstancia que me han comentado profesores de los nativos que he entrevistado, que Murcia se caracteriza por una atomización bastante tremenda en cuanto a las academias de inglés. Hay infinidad, no sabría daros la cifra, pero realmente es tremenda la atomización que hay, y yo creo que esa atomización dice muchas cosas, y una de ellas es que hay hueco para que cada uno elija la manera en la que o el método que más se ajuste a su forma de aprender el inglés. Yo creo que aprender idiomas es una cosa tan complicada que muchas veces no vale todo para todos y cada uno elige un poco el camino y la dirección que más o que mejor le conviene, eso es evidente. Has hablado de las tarifas, has dicho que vais a hacer en fin, una oferta, ¿no?, para desempleados, etcétera. ¿Por dónde anda el asunto? Pues estamos en una ciudad en la que obviamente, y es la 8ª ciudad en la que ya está English Café en España, teníamos que saber cuál es la realidad, y ahora mismo tenemos las tarifas más baratas del resto de English Café. Por poneros un ejemplo, en Madrid es 78 euros al mes lo que se paga, que viene a ser, pues no llega a los 10 euros, 9,5 euros la hora. Nosotros estamos en 65. Es decir, son 8 euros la hora, que en un grupo tan pequeño y usando tanto el lenguaje pensamos que es un precio muy ajustado. Si alguien que nos esté oyendo contrata a un profesor particular, se va a encontrar que por menos de 20 euros un nativo es difícil encontrarlo. Es verdad que hay mucha gente en el mercado que ofrece esos servicios, pero yo también soy de los que piensa que aunque un intensivo individual puede ser en un momento dado muy interesante, creo que en un grupo se puede aprender más. Oye, otra cosa, eso tiene un problema, porque resulta que hoy no me encuentro bien, mañana tengo un examen, y son 5 y se ponen de acuerdo y te he pagado el bono y ahora ¿qué hago yo con esto? No puedo ir. Tienen la posibilidad de recuperar una de las clases al mes. Una de ellas. Nosotros, esto no es como el cole, no nos tienen que traer ningún justificante. Cada uno es adulto y sabe lo que ha pagado primero y sabe las circunstancias que pueden tener. ¿Por qué una sola clase? Porque realmente sería un puzzle hiper complicado en que la gente pudiera ir recuperando sine die cualquiera de las clases que se pierde. Como además tiene que ser al mismo nivel, realmente se hace complicado. Pero de las 4 clases, si una se pierde por circunstancias imprevistas y que vienen sobrevenidas, no hay ningún problema, que se pueda recuperar en cuanto haya un hueco en otro grupo. Ahora que hablo de estas cuestiones, en fin, de orden menor, pero en fin, que a Jacinto y a mí nos preocupan tanto, el derecho de admisión, que por ejemplo en este caso sería del bar. Imagínate que hay alguien que está en la mesa de al lado y está pendiente de la charla y no paga la clase. Esto se puede dar, ¿no? Un oyente pasivo que haya por ahí. Bueno, tendría que acercarse mucho a la clase para enterarse. No nos des idea, no nos des idea. Bueno. Aparte sería lo que alas. Cuando te vaya 3 días o 4 seguidos y dices, oye, aquel. Bueno, oyentes, pues es decir, hay gente con un oído muy fino. Los oyentes no lo podemos evitar. Otra cosa es que participe e intente meter baza. Eso ya habría que decirle, bueno, en fin.
Va siendo momento de que no aproveche tanto la situación. Pero oyentes, oír es libre. Todo esto que parece muy casual, vamos, los que alguna vez nos hemos acercado a la clase con alguien de conversación y demás, sabes que ellos te lo venden como una cosa muy casual, pero ellos van súper preparados. Es decir, te van aportando temas, te van sacando por allí, por allá, según tus necesidades, ambientes. Quiero decir, luego si rascas un poco notas la estructura de esas clases. Esto es así también aquí, ¿no? Claro, debería ser así. La frase manida de que la mejor improvisación es la más preparada, aquí más que nunca. Las clases tienen que tener una estructura y tienen que parecer que no existe esa estructura. También es importante. En este caso sí que es importante que el alumno no sienta, es una cosa en la que estamos muy obsesionados, no sienta que está en una clase. Sí que está el tópico que es muy real de gente que cuando acaba el trabajo sabe que tiene que mejorar el inglés y meterse en una academia entre cuatro paredes, con 20 tíos más o 20 personas más, aprender inglés les da pereza. Aquí intentamos que no se lo tome como eso, se lo tome como después del trabajo, un día a la semana voy a irme a tomar un café o a tomar una cerveza y encima voy a hablar inglés. Ajá. English Coffee es la idea que llega a Murcia, ya está en 8 ciudades en el resto del país y aquí Alfredo Benito, perdón, y Álvaro Pintado lo han puesto en marcha, son periodistas ambos y ahora centrados en esta nueva idea, tenéis una web, englishcafe.es y ahí toda la información, lugares, días, fechas, precios, todo lo que necesitáis saber sobre la cuestión para aquellos que quieran tomar buena nota. Bueno, y a vosotros pues toda la suerte, por cierto, y siempre lo preguntamos para terminar muy rápido, ¿el info cómo os ha ayudado? ¿De qué manera os ha hecho Pues para dos advenedizos en esto de ser autónomos, en los inicios, toda la orientación de cómo se mete uno en esta película, fundamental. Y ahí el info ha estado muy atento y nos sigue asesorando en algunas dudas que siempre surgen según empieza uno una aventura de este tipo. Alfredo Benito, toda la suerte. Muchísimas gracias.